La fidelidad de Daniel. Daniel fue fiel aún en su alimentación. ¿La alimentación tiene que ver con religión? Sí, pero no con una religión simple. La alimentación tiene que ver con adoración. Porque si nosotros cuando nos entregamos a Cristo reconocemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces nuestro cuerpo debe estar bien cuidado. Entonces Dios estableció cómo nosotros tenemos que comer o qué debemos comer. Recuerdan que hablamos de 3 tipos de alimentos. Alimento recomendado, alimento prohibido y alimento permitido. Correcto. César, tienes una pregunta. Bueno, sí, tengo una pregunta. Antes de venir acá, consulté a un amigo, es cristiano él, pues, ¿eh? Yo Sí. le conté que iba a venir para acá. Y me dijo, ¿para qué tú te vas ahí? Bueno, te van a prohibir a comer el cerdo. Entonces yo le digo, pero está prohibido, le digo. No, es simplemente pedirle a Dios, me dice él, y que nos permita orar y comerlo el cerdo. Gracias César. Tú sabes que eso también me han dicho a mí. Lo siguiente me han dicho, ustedes son la iglesia que prohíbe. Yo le digo, no, la iglesia no prohíbe. En ningún momento la iglesia te prohíbe algo. La iglesia establece o predica lo que la Biblia dice. Entonces voy a tocar este tema porque es muy importante. Las personas que quieren justificar un tipo de alimento que no es permitido, toman 2 textos de la Biblia. ¿Me permiten hablarles? El libro de Hechos capítulo 10. Vamos a Hechos capítulo 10. Entonces ahí vamos a encontrar el versículo 11 que dice así, vi el cielo abierto. ¿Saben quién está hablando aquí? Pedro. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los animales, dice, cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves, y me vino una voz del cielo que me dijo, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, oh Señor, ninguna cosa impura, ¿cómo llama Pedro a estos alimentos? Impuros, ha entrado en mi boca. Y Dios le dice, César, mira la respuesta, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Wow. Entonces uno dice, aquí está el texto. Lo que Dios limpió, ¿para qué llamar inmundo? El problema es que hay gente que solamente lee el texto sin terminar la historia. Vamos a leer el versículo 27. ¿Les parece? Bueno, versículo 17. Entonces Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión. Versículo 18 dice, llamaron y preguntaron si se hospedaba allí un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces Pedro pensaba en la visión y el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan. Levántate, desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Quiénes le estaban buscando? 3 gentiles. Versículo 26. Pedro se levantó cuando estaba en la reunión y dijo, levántate porque yo mismo soy un hombre. Versículo 27 dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros saben cuán abominable es para los judíos juntarse con los gentiles. Pero Dios me ha mostrado que no llame inmundo, ¿a quién? Al que Dios limpió. ¿Está hablando de comida o está hablando de una creencia que ellos tenían? ¿A quiénes llamaban inmundos los judíos? A los gentiles. Es decir, la misma Biblia presenta una respuesta, no está hablando de alimentación. Otro texto, César, que presentan es 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a 1 Timoteo, ¿les parece? Dice así el versículo 2. Versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos días, está hablando de estos últimos días, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hipócritas y mentirosos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de los creyentes, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias, el texto que me estaba diciendo, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¡Wow! ¡Qué texto!, ¿verdad? Bueno, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Ahora, miren, vamos a analizar el texto. No es leer, ya, aquí dice
que en los últimos días vendrá alguien que prohibirá casarse y prohibirá comer. No vamos a hablar del matrimonio, ¿tá? Vamos a hablar de los alimentos. Resulta que en el tiempo de Pablo había una filosofía o una secta que eran los ascetistas. ¿Quiénes eran los ascetistas? Los ascetistas eran las personas que mortificaban su cuerpo y ellos pensaban así, que el cuerpo está privado de cualquier placer. Es por eso que no podían casarse y si habían alimentos para comer, tampoco deben comerse si es agradable al gusto. ¿Por qué? Porque ellos querían mortificar el cuerpo para alcanzar la salvación. Ahora, vamos a analizar el texto mismo. ¿Qué cosa dice la Biblia? Vendrán engañadores, dice, escuchando, hablando doctrinas de demonios. Yo les pregunto, ¿quién llamó inmundo y limpio? ¿Fue Dios o el diablo? Dios. Ahora, ¿eso es doctrina de demonio? No. Entonces no está hablando de la alimentación de Levítico ni de Génesis capítulo 2 o capítulo 8 cuando separó Dios lo limpio del inmundo. Otra cosa, dice así, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con oración o acción de gracias fuese comido. ¿Está hablando de todo tipo de alimento? No, de los alimentos que Dios creó para comer. De eso dice, para que con acción de gracias sea comido. En la parte final dice, ya que la palabra de Dios y la oración lo ha santificado. Ahora pregunto, cuando hablamos de animales limpios y animales inmundos, ¿quién es el que los llama limpio o inmundo? Es la Biblia. Entonces, ¿quién es el que santifica a esos animales? La Biblia. Entonces, Dios dice, o aquí Pablo dice, a los que la palabra de Dios ya los llama limpios. ¿Comprenden esta situación? Ahora, voy a tomar tu lógica y voy a cerrar un momento la Biblia para pensar lógicamente. ¿Tá? Vamos a imaginar que Dios prohibió, voy a poner al cerdo como ejemplo porque tú lo pusiste, César. No necesito yo un texto bíblico para decir que el cerdo es malo. Ahora la Organización Mundial de la Salud, y hay muchos estudios que dicen que es malo. Pero vamos a dejar eso a un lado. Vamos a imaginar lo siguiente, que Dios limpia el cerdo. Aunque Él lo llama inmundo, Dios lo limpia. Entonces, si Dios limpia el cerdo, también puede limpiar el licor. También puede limpiar la droga. Porque si es tan dañino como aquello que Dios llama inmundo, si Dios limpia a uno, también tiene que limpiar lo demás. Entonces yo puedo ser un drogadicto saludable. Porque yo puedo orar y Dios puede hacer que la droga no me haga daño. ¿Está en la lógica conmigo, no? Miren hasta qué terreno nos podemos meter. Si una oración es capaz de limpiar todo, entonces yo puedo justificar cualquier pecado. Cualquier cosa que Dios prohibió. Ahora, cuestión de alimentación tiene que ver con cuestión de conciencia. Yo sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo lo cuido. ¿Y lo cuido para qué? Para dar gloria a Dios. ¿Qué cosa dice 1 Corintios 10:31? Dice, si ustedes comen o beben y hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. ¿Y cómo se da gloria a Dios? Obedeciéndole. ¿Qué cosa hay que obedecer? Lo que está en su palabra. Entonces, lo que Dios llamó limpio es limpio, lo que Dios llamó inmundo es inmundo. Daniel fue fiel en todo. Ahora nosotros vemos, Daniel capítulo 2, que pasamos de una historia a otra, de un rey que está admirado, porque Daniel, ¿recuerdan cuántas veces mejor era que todos los sabios? 10 veces mejor. Ahora pasa de un rey que está admirado a un rey que está asustado. Porque el capítulo 2 de Daniel me habla acerca de algo muy interesante. Miren cómo comienza. En el año segundo de reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Hay dos cosas que me llaman la atención. Número 1, año segundo y sueños que le turbaron. A ver, presten atención aquí, esto es interesante. ¿Cuántos años Daniel estuvo estudiando? ¿Recuerdan? 3 años. ¿Se acuerdan ustedes de la educación que le dio Daniel? Y aquí parece que hay algo que está mal, ¿no? Si ya pasaron 3 años, ¿por qué dice en el segundo año? ¿No les parece algo curioso? Si ya pasaron 3 años que Daniel está en Babilonia. Y aquí dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Cuando ustedes encuentren algo que no cuadre en la Biblia, algo que no entre en su cabeza,
ustedes tienen que ir a revisar a la historia. O la misma Biblia da la explicación de por qué dice ciertas cosas. Cuando dice el segundo año, no quiere decir que recién 2 años estaba Nabucodonosor en el reino. Nabucodonosor ya estaba 3 años. ¿Pero por qué dicen el segundo año? Porque el primer año en ese tiempo no se contaba cuando los reyes iban al trono. Se llamaba el año de ascensión o el año de transición. Y el año de transición no se contaba para ningún rey. Se contaba recién a partir del segundo año, como si fuese, ¿qué cosa? El primer año. Entonces, han pasado ya 3 años. Daniel ya es un sabio, ya pasó por la Universidad de Babilonia, y es allí cuando Daniel tiene, o Nabucodonosor tiene un sueño que le turbó. Todos soñamos, ¿verdad? Hay muchos sueños que nos recordamos, otros nos olvidamos. Pero lo interesante es que este sueño le turbó, le asustó. ¿Por qué? Resulta que el sueño que tiene Nabucodonosor no es un simple sueño, sino es la profecía más larga porque viene desde Babilonia hasta nuestros días. No era un simple sueño. ¿Qué cosa tuvo? Una visión en sí. En un sueño, Dios estaba revelando a Nabucodonosor el futuro del mundo. ¿Y por qué Dios le reveló a Nabucodonosor? Entonces vamos a responder 2 preguntas. Primero, ¿qué es una profecía? Si vamos a Isaías 46, 9 y 10, dice que Dios es el único que puede revelar el futuro, porque Él conoce el futuro. Ahí dice, nadie como yo. Es decir, el único que conoce el futuro, ¿quién es Dios? ¿Quién es? Es Dios. ¿Qué es una profecía? Miren, una profecía es como cuando ustedes se ponen binoculares. Ustedes conocen los binoculares, ¿no? Cuando han ido a la playa, a algún lugar. Ya binoculares, ustedes están en este lugar y los binoculares hacen que ustedes puedan ver a cierta distancia. Eso es una profecía. Ustedes están en este tiempo, la profecía te hace ver a distancia de lo que va a ocurrir. Ahora, ¿quién puede hacernos ver el futuro? Solo Dios. La pregunta es, ¿por qué a Nabucodonosor? Si Nabucodonosor era un rey malo. ¿Cómo es posible que Dios revele una gran verdad a un rey impío? Quiero que presten atención aquí. ¿Saben por qué Dios llamó la atención de Nabucodonosor? Porque para Nabucodonosor, en su pensamiento y en su lógica, cuando una persona se olvida de un sueño es porque su Dios está enojado. Entonces Dios llamó la atención de Nabucodonosor, revelándole el futuro y haciéndole olvidar el sueño para llamar su atención. ¿No les parece Dios tan maravilloso? Dios llama nuestra atención para invitarnos a la salvación y lo hace de diferentes maneras. Dios le revela el futuro para decirle a Nabucodonosor, Nabucodonosor, va a venir un imperio mejor que es el reino de los cielos y tú estás invitado. Era la única manera de cómo el evangelio podía entrar en el corazón de Nabucodonosor. Si no, nunca Nabucodonosor hubiese llamado a Daniel, a ver, explícame de Dios. Nunca lo hubiese hecho. Pero ahora, ¿cómo entró Daniel a la presencia de Nabucodonosor? Porque había una curiosidad en él. Quiero saber qué soñé. Porque en su creencia era, si me olvidé el sueño, es porque mi Dios está enojado. Entonces, ¿qué cosa hace Nabucodonosor? Nabucodonosor llama a todos sus magos. Antes nosotros tenemos que comprender lo siguiente. ¿Qué cosa es una profecía? Es la evidencia del Dios omnipotente. La profecía es una muestra de que la Biblia es la palabra de Dios. Si alguien dice, la Biblia no es la palabra de Dios, muéstrale las profecías. Porque la profecía, si se cumplió en la historia y la Biblia lo dijo, ¿quién es el único que sabe el futuro? Dios. Es la mayor evidencia. Número 3. La profecía es un eslabón que une el pasado con el futuro. ¿Qué significa? Si Dios dijo algo y ya se cumplió en el pasado, entonces lo que Dios dijo sobre el futuro también se cumplirá. Por eso es un eslabón que une a los dos. La profecía descubre los secretos del Creador y nos enseña cómo vivir. Si nosotros sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, la profecía debe enseñarme cómo debe ser mi vida en este tiempo. Muy bien. Entonces ahí encontramos versículo 2, vamos a Daniel capítulo 2, versículo 2. Cuando tuvo ese sueño y no se acordó, mandó llamar ¿a quién? A los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran su sueño. Entonces vinieron y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado. Entonces ellos hablaron, rey para siempre vive, cuéntanos tu sueño y te daremos la interpretación.
Le dice Nabucodonosor, solo que hay un problema, no me acuerdo el sueño. Estos magos, encantadores, adivinos, estaban acostumbrados a dar interpretaciones. Ahora, ¿ustedes no creen que las interpretaciones que hoy en el mundo se dan, todas de ellas son falsas? Ahora les voy a demostrar por qué. Miren, Nabucodonosor, él no está preocupado en solucionar su problema, porque él está manteniendo a sabios. ¿Correcto? Entonces él dice, vengan aquí todos. ¿Quiénes son los que vienen? Y ahí hay una lista, los divide en 4 grupos: magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Entonces, yo estoy manteniendo a gente que dice que sabe todo, entonces venga y me diga lo que yo soñé. Solo que cuando vinieron le dijeron, ¿cuál es el sueño? Dicen, no, pues, si ustedes son realmente sabios, adivinen qué soñé. No me acuerdo. Lo que está pidiendo Nabucodonosor es imposible. ¿Quiénes son los magos? ¿Saben quién es un mago? En el tiempo de Nabucodonosor. Era gente que colocaba un poco de aceite en el agua. Y según la forma que tenía el aceite en el agua, así predecían el futuro. Tomaban hígados de animales, cocinaban los hígados. Y según la forma que tenían los hígados cocinados en el agua, era la manera como predecía el futuro. ¿Acaso no encontramos tanto charlatán hoy en día haciendo cualquier cosa diciendo, aquí puedo ver tu futuro en la línea de tu mano? Número 2. Astrólogos. ¿Quiénes son los astrólogos? Aquellos que piensan que el futuro está en el movimiento de los astros. Gran parte de los nombres a las constelaciones lo dieron los babilonios. Ellos pensaban que el futuro se describe ¿dónde? En las estrellas. Los otros estaban en el agua, otros estaban mirando las estrellas. ¿Quiénes eran los encantadores? Los encantadores eran aquellos que decían tener comunicación con los muertos. Digamos, son los espiritistas, ¿no? Voy a comunicarme, a ver, ¿quieres saber qué dice tu mamá desde el más allá? ¿Verdad? Estos decían tener comunicación con los muertos para revelar el futuro. ¿Y quiénes eran los caldeos? Ojo, los caldeos eran los filósofos, eran los científicos y los matemáticos. Entonces aquí tenemos una variedad de conocimiento. Científicos, matemáticos, astrólogos, tenemos aquí más encantadores, tenemos a magos. Es decir, aquí está el cerebro de Babilonia. Interprétenme, díganme qué cosa es lo que yo soñé. ¿Qué cosa ocurrió entonces? La Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 19, versículo 8, 9 y 10, ¿qué cosa Dios había dicho a su pueblo? Ninguno de ustedes ocupe ningún mago, ni astrólogo, ni encantador, porque todos son abominables delante de mis ojos. ¿Y por qué Dios llama abominables? Aquí no estamos hablando acerca de la línea del conocimiento, sino de aquellos que dicen tener contacto con el más allá, de aquellos que siguen los astros, de aquellos que dicen que el futuro está en la línea de las manos o en el hígado de un animal. ¿Por qué esa abominación a Jehová? ¿Saben por qué? Porque ninguno de ellos trabaja con Dios. Yo conozco personas que son sinceras y dicen, algo mal me han hecho, tengo que ir a un hechicero, tengo que ir a un brujo. Y ellos oran, dice, un día una persona dijo, pastor, ellos trabajan con Dios. Ellos oran, dicen el Padre Nuestro. ¿Cómo va a decir que ellos son del diablo? Mira, yo te voy a demostrar lo siguiente. Versículo 10 dice así. Entonces, versículo 10 dice, los caldeos respondieron delante del rey. No hay hombre sobre la tierra que pueda aclarar el asunto del rey. Versículo 11, porque el asunto que el rey dice es difícil. No hay quien lo pueda declarar, salvo. ¿Quién? Los dioses cuya morada no es con los hombres. ¿De quién está hablando aquí? Del Dios de Daniel. En otras palabras, los brujos, los hechiceros, los encantadores, ¿tienen contacto con Dios? No. Porque si lo tuvieran estos vagos, ¿qué dijeran? Nosotros preguntamos a ese Dios. ¿Qué dijeron? No. Nosotros consultamos a otro Dios. El único que puede descifrar esto es un Dios al cual nosotros no tenemos relación. ¿De qué Dios están hablando?
de ese Dios verdadero. Ahora fíjense una cosa, el rey es un rey temperamental, ¿verdad? Y dice así, si ustedes no me dicen lo que yo soñé, yo estoy manteniendo en vano, todos ustedes van a ser muertos. Y dio un decreto de muerte, ¿para quién? Para todos los sabios de Babilonia. ¿Quién se había graduado recién como sabio? ¿Recuerdan? Daniel. ¿Quién más? Sus amigos. Entonces, la orden que dio el rey, ¿a quién involucró? A Daniel y sus amigos. Solo que aquí Daniel tiene dos características importantes en su vida. Dice el versículo 14 que con sabiduría y prudencia habló allí al jefe, Arioc, y le dice, yo necesito hablar con el rey. Daniel ya se había ganado la simpatía del rey. ¿Recuerdan por qué? Porque él era 10 veces mejor. Ya se había ganado la simpatía. Entonces, él usó la prudencia, queridos. Prudencia para hablar. Prudencia para actuar. Tacto. ¿Eso cómo se llama? Sabiduría. Ahora fíjense lo que hace. Versículo 18. Miren lo que hace Daniel en el versículo 18. 2:18 de Daniel. Entonces se fue a pedir misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. ¿A dónde fue Daniel? A orar. Él hizo de la oración no un último recurso, sino su estilo de vida. ¿Cómo solucionaba Daniel sus problemas? Orando. Él sabía que la distancia entre un problema y la solución es la distancia de tus rodillas hacia el suelo. Ahí está la solución. Entonces él pide tiempo al rey para orar. La oración es el único lugar donde tus cargas cambian de hombro. Yo te pregunto, ¿a dónde vas cuando estás desesperado? ¿La oración es el último recurso en tu vida o es parte de tu estilo de vida? ¿Tú oras a Dios de todo corazón o solo has aprendido un rezo que lo repites sin ni siquiera saber lo que dices? Daniel me enseña que la solución para cualquier problema es la oración. Y la oración no debe ser el último recurso, debe ser lo primero que yo busco en la vida. Estamos hablando acerca del capítulo 2 del libro de Daniel. Y ahí encontramos que hay un problema. Y el problema es que hay un decreto de muerte. Y ese decreto de muerte involucra ¿a quién? A Daniel. Daniel, cuando tiene un problema, no llora, no se desespera, no grita, no maldice. Él sabe dónde encontrar la solución. Y él sabe que la salida es Dios. Y la manera como uno habla con Dios es a través de la oración. Es por eso que él no dijo, a ver, dame tiempo para ir a revisar todos mis estudios que hice en la universidad. ¿Verdad? Voy a ver qué me enseñaron mis profesores. No, él dice, yo necesito tiempo, pero tiempo para orar. Entonces él se fue al rey y le pidió tiempo. ¿Y ese tiempo para qué lo usó? Para orar. Daniel era un hombre de oración. Ahora, miren lo que sucede. Quiero que ustedes imaginen conmigo la historia. Yo imagino mucho las historias. El versículo 26. Entonces el rey llamó a Daniel, al cual lo llamó Belsasar, y le dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi? ¿Qué le está tratando de decir aquí el rey? Mira, Danielito, imagino al rey, ¿no? Sentado allí sobre su silla, allí con la mano en el mentón, mirando a Daniel, un muchachito que recién había salido de la universidad. Diciendo, mira Daniel, primero no te voy a desanimar, pero aquí han estado gente más adulta. Aquí han estado los grandes matemáticos, filósofos, los astrólogos. ¿Podrás tú? ¿Qué cosa está haciendo? Minimizando a Daniel. Tú podrás hacer eso. Daniel revierte la situación y lo hace con prudencia. ¿Y cómo hace Daniel? El versículo 27 dice Daniel responde así, con mucho respeto, por supuesto. El misterio que el rey demanda
Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. A ver, ¿qué cosa está diciendo Daniel? Discúlpeme, rey, con todo respeto que usted se merece, pero sus dioses y sus magos no valen para nada. Está diciendo de manera prudente. Lo que yo le voy a decir, ni un dios de los 1500 que usted tiene, ni un mago, ni un astrólogo lo podrá hacer. Y aprovecha Daniel la primera oportunidad, ¿para qué? Para testificar de quién es su Dios. En otras palabras, Nabuquito, ¿recuerdas cuando tú celebrabas que venciste a mi Dios? Hoy te quiero mostrar que mi Dios es superior a todos los tuyos. ¿Recuerdas cuando celebrabas y decías, derrotamos al Dios de Israel? Hoy quiero decirte que mi Dios es el único soberano. Ahora se revierte la situación. ¿Dónde está tu celebración? Ahora te voy a mostrar por qué Dios había revelado a Nabucodonosor. Ahí está la respuesta. Versículo 29. Cuando tú estabas en tu cama, tú estabas pensando sobre lo que había de suceder en el futuro. Él estaba inquieto por el futuro. Versículo 30, la parte final dice, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Qué cosa estaba buscando Nabucodonosor? Conocer el futuro. ¿Qué cosa reveló Dios para Nabucodonosor? El futuro. Ahora fíjense lo que ocurre. Cuando presenta a ese Dios, Daniel se va al grano y le dice en el versículo 31, miren lo que dice, tú veías una grande imagen y empezó a recordar, ¿verdad? El rey era de gloria sublime, estaba en pie, la cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra se desprendió, no cortada con mano de hombre, hirió la imagen en sus pies de hierro y la desmenuzó. Eso era todo el sueño, eso era todo el misterio. Miren, antes quiero decir algo. Un cristiano puede revertir cualquier situación. ¿Cuál era el decreto para todos los sabios? Morir. Llegó Daniel y por su presencia vivieron. Voy a hablar para ti. Tú eres un cristiano que trabaja en una empresa. Eres un profesor que estás en una escuela pública. En el lugar donde estés, brilla, resplandece, revierte la situación. Porque cuando tú te entregas a Dios y oras a Dios, no podrá dejar de verse la atmósfera que tú vas a poner por donde vas. Daniel revertió la situación de muerte a vida. Todos los sabios aplaudieron a Daniel. Daniel, estuvimos condenados a muerte, pero tú nos diste vida. Daniel no les dio la vida, pero un hombre en las manos de Dios puede revertir incluso una situación tan difícil como esta. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando le permitimos. ¿Cuándo le permitimos? Cuando somos fieles, cuando tomamos una decisión por Dios. Entonces, aquí le explica a Daniel, y uno puede decir, bueno, ahora vamos a interpretar la estatua, ¿no? ¿Qué significa la cabeza? ¿Qué significa? Miren, si Dios no hubiese explicado a través de Daniel, hoy día hubiesen 1000 interpretaciones sobre esta estatua. Pero la misma Biblia interpreta. Nosotros no necesitamos inventar ninguna interpretación. ¿Qué cosa dice ahí el versículo 39? Después de ti, versículo 38, la parte final. ¿Qué cosa dice? Tú eres, ¿qué cosa? La cabeza de oro. ¿Qué cosa le estaba revelando Dios a Nabucodonosor? La humanidad. ¿Desde qué momento? Desde su tiempo. La cabeza de oro, ¿a quién representaba? Babilonia. Tú eres la cabeza de oro. Y dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior. ¿De qué está hablando? De que Babilonia no iba a permanecer para siempre. De que vendría otro imperio. Hasta ese momento, Babilonia era el imperio más brillante. Nunca hubo un imperio que tuvo más oro que Babilonia. Más poderoso, más deslumbrante en la historia, que incluso hasta hoy
se reconoce una de sus maravillas como las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. No existió algo mejor. Tú eres esa cabeza de oro, pero recuerda que tú no vas a durar para siempre. Tu imperio va a tener un fin. Va a venir otro. ¿Ese otro quién era? Ciro. Heródoto, padre de la historia, registra cómo Ciro, Medo y Persia, a través de Ciro, entra a conquistar Babilonia en el año 539, cuando todos estaban en una borrachera. Eso lo veremos en los próximos capítulos. Seca el río que cruzaba por la ciudad, y Babilonia es conquistado. Eso está revelando, dice, detrás de ti, ¿quién vendrá? Vendrá otro que representa allí, ¿qué cosa? El pecho y los brazos. Se refería a Ciro, que conquistó en el año 539, pero eso no termina. Y después vendrá un tercer reino o un tercer imperio. Ojo, esto es profecía. Le está diciendo lo que vendrá. Y ese tercer imperio, ¿a quién se refiere? ¿Quién conquistó a los medos y los persas? ¿Recuerdan ustedes que en el año 331, desde mucho antes, 323, 320, apareció el gran general, el gran hombre que en 10 años conquistó casi todo el mundo antiguo? ¿Cómo se llamó? Alejandro. Alejandro era un rey griego, o un príncipe, un general griego. Grecia conquistó ¿a quién? A los medos y los persas. Allá en la batalla de Arbelas conquistó a los medos y los persas. Y luego, miren lo que dice el siguiente texto. Vamos allí. El versículo 40. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe las cosas. ¿Cómo todo esto se cumple perfectamente de un reino fuerte, poderoso, cruel, desmenuzador? ¿En quién? En Roma. Cristo vino, nació y murió bajo el imperio romano. Ahora, miren, aquí tenemos 4 imperios. Si esta profecía hubiese sido humana, ¿qué cosa es lo lógico? Díganme ustedes, después de 4 reinos, ¿qué cosa es lo lógico? Que venga un 5.º imperio. ¿Es lógico o no es lógico? Es lo más lógico. Pero miren lo que dice allí, el versículo 41. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido y en parte hierro, será un reino dividido. Pero no habrá en algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro con el barro cocido. Ahora, versículo 43. Así como viste que el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas, pero no se unirán el uno al otro. Versículo 44. En estos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Qué significa? Después del imperio romano, ¿existirá un 5.º imperio? Nunca. La pregunta es, si los medos conquistaron a Babilonia, los griegos conquistaron a los medos y Roma conquistó a Grecia, claro, Roma conquistó a Grecia, ¿quién conquistó a Roma? Muy buena pregunta. ¿Quién conquistó a Roma? Hay un historiador británico llamado Edward Gibbons. Edward Gibbons no es cristiano. Y él, al mirar la profecía, dijo, realmente la Biblia es la palabra de Dios. Porque él narra en el libro de historia cómo Roma fue conquistado en sus propias bases por 10 tribus bárbaras que conquistaron a Roma. Roma se dividió. Y esas 10 tribus dieron origen ¿a qué? A Europa. Por ejemplo, ¿quiénes eran las 10 tribus? Los álamos, los francos, los burgundios, suevos, visigodos, sanjones, lombardos, vandalos. ¿Qué cosa hablaba acerca de los pies? Que ya no sería un reino, sino un reino como partido, dividido. Algunos países más fuertes, otros países más débiles. ¿Y qué dice? Tratarán de unirse para formar un imperio, pero nunca más se unirán. Ahora fíjense, todos esos países, ¿qué cosa formaron? Los álamos que formaron Alemania, los francos Francia, burgundios Suiza, suevos Portugal, visigodos España, sanjones Inglaterra y lombardos Italia. Pastor, ¿y qué sucedió con los vándalos, ostrogodos y érulos?
Guarden eso allí porque vamos a ver qué sucedió en los próximos capítulos. Estas 10 tribus extranjeras dividieron al imperio romano. ¿Y qué cosa decía la profecía? Que no se unirán más. Ahora, presten atención. Carlomagno, Carlos V, Napoleón Bonaparte hicieron todo lo posible para unir. Y cuando estaban a punto de lograrlo, su proyecto fracasó. Porque la profecía, ¿qué cosa decía? No se unirán más. ¿Saben qué cosa es lo que más me alegra de esto? Dice, en los días de estos reyes vendrá una piedra no cortada con mano de hombre que desmenuzará la estatua. ¿Quién es esa piedra? Esa piedra es Cristo. Ese es el reino. Eso es lo que Dios mostró a Nabucodonosor. Le estaba diciendo, mira Nabucodonosor, tu reino por más glorioso que sea tendrá un final. Nabucodonosor, estás invitado a mi reino. Mi reino será eterno. Todos los reinos pasarán. Entonces yo pregunto, ¿dónde está Grecia? ¿Dónde está Media y Persia? ¿Dónde está Babilonia? Todos quedaron allá, empolvados en la historia. Y la profecía se cumplió exactamente. Y así como Dios invitó a Nabucodonosor, Dios está invitando a ti. Ven a mi reino. Forma parte de este reino. Lo que me interesa de la profecía es que dice, en los días de estos reyes, es decir, en los días de estos países, vendrá Cristo. No vendrá un nuevo imperio. Entonces, queridos, nosotros estamos viviendo en la parte final de la historia. Hace tiempo leí un título impresionante, decía, un hombre muerto con los pies vivos, porque nosotros somos los pies. Todo lo demás es historia, pero los pies están vivos solamente por un poco de tiempo, porque Cristo muy pronto vendrá. Yo te pregunto, ¿tú estás preparado para formar parte de ese reino? Así como Dios invitó a Nabucodonosor a ese reino eterno, Dios está invitando a ti, porque en estos días Cristo aparecerá. Toma una decisión de formar parte de ese reino eterno. Ese reino que no será conquistado por ningún otro reino. Es el reino de los cielos. Hubiese sido fácil para Daniel presentar un mensaje lindo para Nabucodonosor. Decirle, tranquilo Nabucodonosor, tu reino va a ser eterno. Porque hay tanta gente que les gusta escuchar mensajes, aunque sean mentiras, pero mensajes que le hacen crecer su ego. Hubiese sido fácil para Daniel decir eso. Pero Daniel le habló la verdad. Daniel miró los ojos de Nabucodonosor y le dice, tu reino es pasajero. Tú vas a pasar a la historia. Nabucodonosor, tú no eres eterno. Toda la gloria humana es temporal. Lo único eterno es el reino de los cielos. Queridos, si hay un tema en la Biblia que se repite tanto, es la vuelta de Jesús. Jesús está volviendo. Lo dice a través de noticias, lo dice a través de cosas que ocurren, lo dice a través de las profecías, a través de la Biblia. Tú has escuchado muchos mensajes del regreso de Cristo. Sin embargo, parece tan lejano porque estamos tan distraídos en lo temporal que descuidamos lo eternal. Estamos acumulando cosas en esta vida, en algún momento se van a acabar. Cuando descuidamos lo más importante que es el cielo. Más de 300 veces se repite en la Biblia, Cristo vuelve. ¿Qué le está diciendo Daniel a Nabucodonosor? Maranata, Cristo regresa a Nabucodonosor, prepárate. ¿Saben qué cosa es lo que me emociona? Dice, en los días de estos reyes. Estamos en la parte final. Basta con mirar
todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo, para ver de que estamos viviendo en este tiempo del fin. Saben, Daniel murió confiando en la promesa del regreso de Jesús. Nabucodonosor, aunque se quedó sorprendido por aquella revelación, después de muchos años entregó su corazón a Jesús. Lo vamos a ver en los próximos capítulos. Pero ahora te pregunto a ti, ¿y cómo acabará tu historia? ¿Cuántas veces ya escuchaste de que Cristo está volviendo? Probablemente tú ya perdiste la fe y tú piensas que esto es una mentira. ¿No ves que las profecías hasta hoy se cumplieron de manera perfecta? ¿No ves que la revelación que fue dado allá en Babilonia alcanzó hasta nuestros días de manera perfecta y hoy la historia lo comprueba? Porque la profecía es eso. La profecía es escribir la historia de manera adelantada. La profecía te muestra en qué tiempo estás viviendo. Y esto a ti no debe aterrorizarte, debe darte esperanza. Porque la vuelta de Jesús es nuestra mayor esperanza. Cuando Cristo regrese, acabará con tu dolor, con ese cáncer que te está acabando, con ese desempleo que allí te está preocupando, con esa crisis que estás pasando. Cristo vendrá para poner fin a esas lágrimas, a ese insomnio de noches enteras sin dormir por la preocupación. Cristo vendrá para poner fin a aquella injusticia, a aquella herida abierta en tu corazón. Cristo vendrá a poner fin a la muerte, porque tú ya enterraste muchos seres queridos y tienes muchas heridas abiertas que se cerrará cuando Cristo venga. Ahora te pregunto, ¿estás preparado para formar parte de ese reino? Dios llamó la atención de Nabucodonosor a través de un sueño para invitarle a formar parte del reino.
Hoy Dios está llamando tu atención a través de un programa para decirte, yo quiero verte en el reino. Queridos, y la invitación es para todos nosotros. Todos nosotros somos candidatos para estar en ese reino de los cielos. La pregunta es, ¿estamos listos? Vamos a orar. Querido Dios, toma nuestra vida. Gracias porque la profecía, al cumplirse en exactitud, nos muestra que tu palabra es real, es divina. Y si estamos viviendo en la parte final de la historia, permite que nuestros ojos vayan a aquello que es eterno, no aquello que es temporal. Que nuestra mayor búsqueda de la vida sea para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Sea nuestra salvación, sea Jesús, no las cosas que se acaban. Toma nuestro corazón y ayúdanos cada día a estar preparado para ese glorioso encuentro. Queremos formar parte de ese grupo que levanta los brazos para decir, este es nuestro Dios. Te aceptamos como nuestro Salvador y ayúdanos a vivir en esta parte final de la historia como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén.